Estamos viendo poder legislativo. Dijimos que el poder legislativo está en cabeza del Honorable Congreso de la Nación y que es bicameral. Hablamos que cada cámara tiene un sustrato representativo distinto. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación. Si bien las provincias forman distritos electorales de un único Estado, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y el Senado representa a los sujetos de la relación federal dentro de uno de los sujetos, que es el Estado Nacional. En el Senado están representados los estados federados, la provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para clarificar un poquito lo que estuvimos viendo recién en el chat, claramente los requisitos para ser diputado son para ser diputado, y los requisitos para ser senador son para ser elegido senador. Este distingo, a mi criterio, es un resabio de la vieja elección de los senadores anteriores a la reforma del 94. Pero lamentablemente está escrito. Con esto deberíamos observar que los requisitos, cuando uno presenta una lista de candidatos a diputados que van a ser evaluados por la justicia electoral, en el caso de la lista de diputados, serán confrontados al momento de asumir esos posibles diputados, o sea, 10 de diciembre. No al momento de la elección, ni de las PASO, ni de las generales en octubre. En cambio, de acuerdo al texto que establece nuestra Constitución, la justicia electoral analizará los requisitos para ser senadores al momento de la elección de senadores. Esto es, las elecciones de octubre. Esto en cuanto a las diferencias. Por supuesto, después están las diferencias de edad, las diferencias de cantidad de años de ciudadanía en ejercicio y el tema de la renta anual, los 2.000 pesos fuertes, que creo que lo hemos dicho en la clase pasada, esto es un resabio de una concepción un tanto elitista, muy discutible, y como alguna de ustedes estableció en el chat, esto ya no se establece, no se mide, no se evalúa. Nadie controla esto de los 2.000 pesos fuertes en relación a un requisito previo para ser elegido senador de la Nación. Los senadores duran en su mandato 6 años. La Cámara de Senadores se renueva cada 2 años por tercios. Y esto significa que cada provincia elige senadores cada 6 años. Pero como la Cámara se renueva por tercios, cada 2 años, siempre cada 2 años, va a haber un grupo de 8 provincias eligiendo senadores. Intento ser claro porque esto es importante que ustedes lo entiendan. Nosotros como provincia de Buenos Aires elegimos senadores en el año 2017. Pero en el año 2019 no elegimos senadores. Y en el año 2021 no vamos a elegir senadores. Recién vamos a volver a elegir senadores en el año 2023. ¿Por qué? Muy fácil. Porque los senadores que elegimos en el año 2017 duran 6 años en su mandato. Pero sí, en el año 2019 hubo provincias que eligieron senadores. ¿Cuáles eran esas provincias que eligieron senadores en el 2019? Aquellas que habían elegido senadores 6 años antes, en el 2013, cuyos senadores electos en 2013 finalizaban su mandato en el 2019. Lo mismo va a pasar en el 2021. En el 2021 va a haber 8 provincias, o 7 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eligiendo senadores. Y esas 7 provincias, más la Ciudad de Buenos Aires, van a elegir senadores porque ellas eligieron senadores en el 2015. Son 6 años a la fecha, las que elijan en el 2021. Esto debe entenderse en el contexto de cuál es el sistema electoral que se utiliza para elegir senadores. Y el sistema electoral se denomina sistema electoral de lista incompleta. Lo que dice nuestra Constitución, que los senadores son 3 por provincia, correspondiendo 2 para aquel partido político o alianza que haya sacado mayor número de votos, y 1 para aquel que haya salido en segundo término. ¿Está bien?
Producida esta elección, los 3 senadores de la provincia ingresan juntos a la Cámara de Senadores, los 3 senadores por la provincia, ingresan juntos a la Cámara de Senadores y salvo renuncias, salvo remociones, salvo otras cuestiones, juntos se van, salvo que sean reelectos. ¿Sí? Por eso, les repito, si la provincia de Buenos Aires eligió sus 3 senadores en 2017, esos 3 senadores van a durar en su mandato hasta 2023. Y ahí se volverá a elegir. Esto que pasa en senadores nos muestra que cada 2 años en la República Argentina alguien está eligiendo senadores. Pero no todas las provincias cada 2 años eligen senadores. Siempre hay 8 provincias cada 2 años distintas eligiendo senadores. Esto hace que la Cámara de Senadores se renueve por tercios cada 2 años, los mandatos sean de 6 años, pero el reparto de los senadores sea de los tres, 2 para el que gana y 1 para el que sale en segundo término. ¿Está? A diferencia de esto, en toda la República, en todas las provincias, estamos votando diputados cada 2 años, siempre todos. Porque a diferencia de lo que pasa en senadores, los diputados sí se renuevan por mitades cada 2 años, pero se renueva por mitad toda la Cámara. Entonces, en las provincias, cada 2 años se eligen la mitad de los diputados que corresponden a esa provincia. Doy un ejemplo. En la provincia de Buenos Aires elegimos 70 diputados nacionales. ¿Sí? Nosotros ahora en el 2019 votamos por 35. ¿Por qué por 35? Porque eran los 35 que habían sido elegidos en el 2015, cuyo mandato finalizaba en el 2019. ¿Y por qué no votamos por los 70, por los otros 35? Porque los otros 35 de los 70 que manda la provincia de Buenos Aires son los que elegimos en el 2017. Y el mandato de esta gente va a fenecer en el 2021, 4 años. O sea, la provincia de Buenos Aires va a votar diputados nuevamente en 2 años, en el 2021, y va a votar 35. ¿Cuáles? Los 35, o el mandato de esos 35 que finaliza en el 21 por haber sido elegidos en el 27. ¿Está? Esto marca un esquema de superposición bastante complejo. Súmenle a esto los 4 años presidenciales, que los 4 años presidenciales solo van a coincidir con la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y con la renovación de 1/3 de la Cámara de Senadores. Siempre que elijamos presidente, siempre que estemos eligiendo presidente, solo se va a renovar media Cámara de Diputados y 1/3 de senadores en esa misma elección. Esto es un instituto que obliga justamente a los órganos legislativos y ejecutivos a convivir con escenarios políticos que no son los propios de la elección que encumbra al Poder Ejecutivo de turno. Y esta es una decisión política adoptada por la conformación institucional de nuestra Constitución. No es esto un mandato divino y esto es una decisión que podrá modificarse si decidimos reformar la Constitución o no. Pero está claro que busca algo, busca cambios paulatinos y busca obligar a los escenarios políticos presentes a convivir con parte de los escenarios políticos pasados 2 años y 4 años. ¿Está? Entonces, esto es un punto que me interesaba marcarles. Hechos estos 10 minutos, ¿alguna pregunta en relación a esto? Si no, paso inmediatamente a hablar de tipos de sesiones, que es un tema muy importante. Abran si quieren, si tienen alguna pregunta, si no tienen, vamos a otra. Una pregunta. Sí. Cuando se refiere a que
son reelegibles indefinidamente. ¿La palabra indefinidamente cambia en algo? Para mí no. Para mí no. Ok. Pero bueno, es un tema para discutir. Para mí no existe distingo y también los diputados son elegidos o elegibles indefinidamente. Ok, gracias. ¿Está bien? Mariano, si estás ahí, o Nicolás, ustedes empezaron la grabación de la reunión, ¿no? Porque además me parece como que sí. Bueno, no importa. Ya veremos. ¿Alguna otra consulta en relación a esto? ¿Alguna Estaba, otra consulta? ¿Eh? perdón, estaba. Yo no estoy Sí, grabando. seguro. No sé si Mariano estará grabando. Yo Consultale por recién hablé afuera a con ver si él. arranco, porque a mí me parece como que arrancamos, ¿eh? Ahora, si no, trato de ver si lo puedo No, no, grabar. no, ya está grabando, ya está grabando, ya Ah, está grabando. bueno, ok. No, Dale. hay algunos alumnos que no pudieron entrar, lo estoy tratando de hacer entrar, pero en esto me anda medio lento el sistema. Pero no te preocupes, seguí tranquilo. Bueno. Dale, seguimos. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿No hay dudas? No, una compañera está grabando la clase. Está bien. Si alguien puso grabar, nos graba a todos. ¿Está? Si alguien puso grabar, graba a todos, básicamente. Sí. De hecho se está grabando, porque yo puedo detenerla, pero no puedo iniciarla. Bueno, vamos a otro punto. Vamos a hablar de los tipos de sesión. De los tipos de sesión que establece nuestra Constitución y de los tipos de sesión que se establecen reglamentariamente. La Constitución establece expresamente 3 tipos de sesiones y le agregaría una cuarta a la que menciona también. Y después hay un quinto tipo de sesión que no aparece en la Constitución, pero sí en los reglamentos de cada Cámara. Primero tenemos las sesiones ordinarias. Las sesiones ordinarias son las que arrancan el 1 de marzo, y ahí decimos que inicia el año legislativo, y finalizan el 30 de noviembre. En las sesiones ordinarias, cada Cámara es la que fija la agenda legislativa por motu propio. ¿Qué significa esto? Cada Cámara establece qué proyectos de ley va a tratar, qué proyectos de ley no va a tratar y en qué momento va a tratar cada proyecto de ley. Las sesiones ordinarias justamente fueron ampliadas en cuanto a su duración después de la reforma del 94 y hoy tienen una extensión bastante prolongada. Se inician con lo que se llama la Asamblea Legislativa, en donde el presidente efectúa lo que es el discurso del Estado de la Nación. La apertura de las sesiones ordinarias es un momento indicado para que el presidente dé a la Asamblea Legislativa ese mensaje político de su programa de gobierno para el próximo año legislativo. Volvamos a decir esto, el año legislativo arranca el 1 de marzo, no el 1 de enero, el 1 de marzo. La Asamblea Legislativa es la unión, el funcionamiento conjunto de las 2 cámaras. En contadas ocasiones ocurre esto, porque por regla las cámaras no funcionan en el mismo ámbito. Funcionan durante el mismo momento, pero sesionando cada una por separado. La Asamblea Legislativa es este evento, este instituto, en donde las 2 cámaras sí funcionan de manera conjunta. El ejemplo constitucional justamente es la apertura de las sesiones ordinarias. Y hay otro ejemplo, no constitucional, pero sí legal, que vamos a estudiar cuando veamos Poder Ejecutivo, que es cuando se produce la acefalía presidencial, porque ahí vuelve a aparecer un momento en donde el Congreso funciona en Asamblea Legislativa. ¿Está? Producidas las sesiones ordinarias, como les dije, el Poder Legislativo es el que tiene su propia posibilidad de establecer las preferencias en cuanto a los temas a tratar. Otro tipo de sesión son las sesiones de prórroga. Las sesiones de prórroga son aquellas sesiones que prorrogan a las ordinarias, o sea, que ocurren después del 30 de noviembre, en donde se establecen para finalizar algunos temas iniciados durante el periodo ordinario de sesiones.
Ahí, de acuerdo a cómo está escrito en nuestra Constitución, existe un debate en relación a quién puede convocar a las sesiones de prórroga. Parte de la doctrina entiende que solo puede convocar a las sesiones de prórroga el presidente mediante un decreto. Y otra parte de la doctrina dice que esto es un delirio y que debería entenderse que la propia legislatura, o sea, el propio Congreso, puede decidir, con la confluencia de la opinión de ambas cámaras, prorrogar esas sesiones. Este punto es un tema bastante discutible que todavía no ha tenido algún efecto práctico para ver cómo se ha resuelto. Un tercer tipo de sesiones son las sesiones extraordinarias. Las sesiones extraordinarias sí son una facultad exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo, por una cuestión de alto interés público, de emergencia, de urgencia, de amplia necesidad, convoca al Congreso fuera del horario, fuera del periodo de sesiones ordinarias, no fuera del horario, fuera del periodo de sesiones ordinarias. Las sesiones extraordinarias importan una convocatoria al exclusivo efecto de tratar los temas que el presidente dispone en el decreto de convocatoria, que son los que justifican y fundamentan esa convocatoria, y ahí el Poder Legislativo no puede establecer su propia agenda. Debe respetar exclusivamente la agenda para lo que fue convocado. ¿Esto significa que el Poder Ejecutivo, que el Poder Legislativo solo va a refrendar? No, el Poder Legislativo ahí puede aprobar, no aprobar, discutir los proyectos de ley que propone el Ejecutivo en el decreto de convocatoria a sesión extraordinaria. Pero lo que no puede hacer el Poder Legislativo es introducir otros temas, ¿sí? Modificar esa agenda legislativa. Un cuarto tipo de sesión que la Constitución la especifica cuando habla de la elección de los jueces son las sesiones especiales. Las sesiones especiales transcurren durante el periodo ordinario y tienen un objeto particular que va por afuera del orden del día o del orden establecido por el propio Poder Legislativo. Por ejemplo, una sesión especial para elegir, para darle el conforme, darle el acuerdo a la elección de los jueces que efectúa el Ejecutivo. El acuerdo senatorial se produce en unas sesiones de estos tipos, sesiones especiales. Como su nombre lo indica, son llamadas para un acto específico, particular, en general de índole político-institucional. Alguna declaración de ciudadano ilustre, escuchar el mensaje de algún presidente que es invitado al Congreso, etcétera, etcétera. Hay un quinto tipo de sesión que sí no tiene reflejo expreso en la Constitución, que son las sesiones preparatorias. En las sesiones preparatorias lo que ocurre es que es el Congreso quien acepta los títulos de sus miembros, les toma juramento o, por ejemplo, elige las propias autoridades de cada una de las cámaras. ¿Sí? Estos son los tipos de sesiones. Actualmente estamos en un periodo ordinario de sesiones, dado el tiempo que estamos transcurriendo. Cierro este capitulito. ¿Alguna consulta en relación a esto? ¿Alguna pregunta en relación al tipo de sesión? Abrimos micrófono si quieren preguntar, si no, sí. Hola, ¿te escuchas? Sí. No entendí sesiones preparatorias. El Congreso, dijiste que acepta los títulos de los miembros, les toma Por ejemplo, se juramento. producen las elecciones del 10 de diciembre, ¿no? Tienen que asumir esos legisladores el 10 de diciembre. Pensemos, imaginémonos cómo es el trámite. Y el trámite es más o menos así. Fuiste elegida diputada, entonces, producido el escrutinio definitivo, la justicia electoral, con competencia electoral, en la provincia de donde vos fuiste elegida, estamos hablando de autoridades nacionales, siempre, recuerden, ¿no? Te da un certificado, el juez con competencia electoral, que es un juez federal, te da un certificado de que fuiste elegida diputada. ¿Y entonces qué haces vos? Vos vas con ese certificado, más otra documentación, tu DNI, por ejemplo, y lo presentás en la mesa de entradas de la Cámara de Diputados en este caso.
eso va a una comisión dentro de la Cámara, que en general se llama Junta de Interpretación y Reglamento, o Junta de Ética, o Junta, tiene distintos nombres, y ahí evalúan si el certificado es auténtico, si vos sos quien decís que sos, y establece esa junta un dictamen que aprueba tu elección. Producido eso, en un momento se convoca una elección, a una sesión, disculpen, donde se le toma juramento a los legisladores, a los diputados en este caso, que están ingresando, y que van a continuar con el funcionamiento legislativo después del 10 de diciembre. Eso suele ocurrir el 6 de diciembre, el 5 de diciembre, el 4 de diciembre, no es matemático esto. Esa es una sesión preparatoria. ¿Qué otro tipo de sesión preparatoria puede haber? Cuando se produce un recambio legislativo, cada 2 años, puede ocurrir o no que se renueven las autoridades legislativas. Es una sesión preparatoria, aquella sesión en donde se reúne cada Cámara por sí y elige a las autoridades del cuerpo. En el caso de diputados, presidente, vicepresidente primero, segundo, tercero, y 3 secretarios por fuera del cuerpo, que son el secretario parlamentario legislativo, el secretario administrativo y el secretario de coordinación. Eso se vota en la Cámara de Diputados, por ejemplo. En la Cámara de Senadores no se va a elegir presidente, porque sabemos que el presidente de la Cámara de Senadores es el vicepresidente, en este caso la vicepresidenta. Entonces, no eligen presidente, pero sí la Cámara de Senadores elige presidente alterno, vicepresidente primero, segundo, tercero y secretarios también. ¿Está? Esas son las sesiones preparatorias. ¿Qué se dirime además en las sesiones preparatorias? Otras cuestiones. Los días de sesión. ¿Sesionamos los miércoles o los jueves? Los miércoles. Bien, votamos, sesionamos los jueves. O los miércoles, perdón. ¿Qué otra cosa se dirime? ¿Cómo hacemos para elegir los miembros y los integrantes de las comisiones de asesoramiento permanente? ¿Qué es esto? Cada Cámara trabaja fuera del recinto y el grueso del trabajo legislativo no se da en las sesiones, se da fuera de las sesiones. Fuera de las sesiones, los diputados y los senadores se dividen en comisiones. Estas comisiones tienen un elemento temático definidor. Comisión de Niños, Niñas y Adolescentes, Comisión de Presupuesto y Hacienda, Comisión de Legislación General, Comisión de Legislación Penal, Comisión de Relaciones Exteriores. Cada comisión tiene una temática específica. Los diputados, las diputadas por un lado, los senadores por el otro, pueden participar de las comisiones de su Cámara y en general cada comisión intentará reflejar de manera relativamente proporcional la conformación legislativa del propio cuerpo. Pero se acuerda políticamente entre los bloques legislativos quién se lleva la presidencia de cada comisión, en general respetando 2 vectores políticos. Primero, quién tiene el poder ejecutivo a cargo, porque ese pasa a ser inmediatamente el bloque oficialista. Y segundo, la cantidad de legisladores que tienen el oficialismo, la oposición y las distintas oposiciones. Existe un tipo de reparto de las presidencias. Todo esto se convalida en las sesiones preparatorias, si bien se puede negociar antes o se puede delegar a posteriori la conformación de esto al presidente de la Cámara, siempre con el acuerdo de todos los bloques políticos. ¿Se entendió? Sí, profesor, yo tengo una pregunta más. Vamos a cerrar, ¿se entendió la que preguntó? Sí, yo, Guadalupe, sí, entendí, profe, gracias. A ver, otra pregunta. Sí, respecto de las sesiones de prórroga. Sí. Usted dijo que son las que prorrogan a las ordinarias, pero ¿para qué? O sea, para terminar lo que habían comenzado y no se llegó a terminar. Exactamente, para terminar algunas cuestiones que se están discutiendo en las sesiones ordinarias y que no llegaron a finalizar. Por supuesto que tiene que haber acuerdo esto. Puede ocurrir que no haya acuerdo y del 30 de noviembre cada uno a su casa. Y continuaremos el 1 de marzo del otro año. Si no hay ni sesiones de prórroga ni sesiones extraordinarias, el 30 de noviembre, chao. ¿Está?
suele haber, porque no se llega en general a aprobar la ley de presupuesto. Entonces suele ocurrir que la sesión de prórroga sea a los efectos fundamentalmente de votar la ley de presupuesto para el año siguiente. El presupuesto es una ley y esa ley suele en general ser el elemento que más aparece cuando hablamos de prórrogas, ¿está? Pero puede ser otras cosas, ¿está bien? Perfecto. ¿Alguna otra duda? No. ¿No? Profesor, Profe, Sí. ¿sí alguien más está hablando? O... habla, tranquila, habla. Ok, gracias. Una pregunta, ¿las ordinarias tienen como requisito que estén presentes? Porque hoy justo que estábamos viendo lo del tema de el reclamo que se hizo para ver si continúa la actividad legislativa a distancia, o sea, ¿un requisito es que estén presentes o es indiferente? Vamos a leer, hay muchos artículos en relación a esto, ¿no? Ujú. Hay muchos artículos en relación, espérenme un poquito. Fíjense el 65. Ambas cámaras empiezan y concluyen sus sesiones simultáneamente. Ninguna de ellas, mientras se hallen reunidas, podrá suspender sus sesiones más de 3 días sin el consentimiento de la otra. ¿Sí? 63. Ambas cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años, desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Se reunirán por sí mismas. Pueden también ser convocadas extraordinariamente por el presidente o prorrogadas sus sesiones. Esta última frase, esta última oración, es la que genera el debate que les digo. Si las de prórroga pueden ser o son exclusivamente convocadas por el presidente o podrían ser prorrogadas las sesiones por propia voluntad del Poder Legislativo. Vamos al 64. Cada Cámara es juez de las elecciones y derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. Ninguna de ellas entrará en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros, pero un número menor podrá compeler a los miembros ausentes a que concurran a las sesiones en los términos y bajo las penas que cada Cámara establecerá. Como vemos, acá habla de ausencia. En ningún caso habla de presencia física. Yo les puedo dar algunos ejemplos de legislaturas locales. De hecho, yo trabajo en una legislatura que es la legislatura de la ciudad. Y estuve y participé en el reglamento de sesiones a distancia. En la legislatura de la ciudad no fuimos a ningún juez a pedirle permiso de nada. La legislatura entendió que ella puede sesionar o presencialmente o a distancia y se acabó. Modificamos el reglamento y listo. Y sesión a distancia. Lo mismo Córdoba y lo mismo otras provincias. Yo entiendo que puede ser delicado. Ahora hay una cuestión excepcional. Y esa cuestión excepcional jamás puede ser interpretada, a mi criterio, como cercenar la posibilidad de funcionar el poder. Entonces, a mi criterio, el Congreso de la Nación tranquilamente podía establecer una reglamentación específica de funcionamiento de sesión a distancia y se acabó. Y esto no iba a tener ningún problema constitucional. Pero es una opinión. Es una opinión. Por eso les digo, lo de presente no queda claro. Además, leamos el inciso 32 del artículo 35. Fíjense el inciso 32. Estamos hablando del poder del Congreso, ¿no? Y en una parte dice, dentro de la idea de poderes implícitos, que el Congreso puede hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes y todos los otros concedidos por la presente Constitución al Gobierno de la Nación Argentina. Si sumamos esta idea de que jamás podemos interpretar el poder como no tener poder, primer punto. Y si además leemos claramente el tema de los poderes implícitos, y si además sabemos que el artículo 40 del reglamento del Senado te permite no sesionar a distancia cuando hay cuestiones de fuerza mayor, ¿para qué vas a la justicia? Es una opinión, ¿eh? Es una opinión. El poder lo ejercés y se acabó. Y lo ejercés de manera remota. Ahora, el Poder Judicial podría controlar que esa sesión remota cumpla o no los recaudos mínimos que la democracia deliberativa requiere. Claro, por ejemplo, que sean todos notificados, por ejemplo, que sea pública, por ejemplo, que todos tengan el acceso tecnológico a la sesión remota, por ejemplo, que todos puedan hablar, por ejemplo, que todos puedan votar.
si estos recaudos están todos garantizados, ¿por qué no puede haber una sesión remota? Pero esto es una opinión, ¿eh? Punto. Esto es opinable. Hay una persona, la presidenta del Senado, que entendió que había que consultarle a la Corte. A mí me parece peligroso, muy peligroso, que un poder, sobre su propio poder de funcionamiento, le consulte a otro poder. Me parece extraño. La Corte decidió funcionar de manera remota y no le consultó a nadie. El Poder Ejecutivo firma los decretos de manera remota, mediante un sistema de firma digital y no le consultó a nadie. El Poder Legislativo, que es el que más poder tiene en este punto, no debería haberle consultado a nadie. Y debería haber hecho, sí, un sistema que le garantice esto que estoy planteando. Porque seguro que debía garantizar la posibilidad de deliberación, la posibilidad de que todos los legisladores participen de la reunión, la publicidad, la certeza del voto, la certeza de poder tomar la palabra. Pero les repito, es una opinión y punto. En lo que a mí me toca trabajar hoy, yo trabajo en la legislatura de la ciudad, directamente se modificó el reglamento y van a empezar las sesiones remotas y listo. Y no se fue a preguntarle al Tribunal Superior de la ciudad, no. La legislatura hace su reglamento, dentro de las prerrogativas colectivas de un órgano deliberativo es justamente eso, hacer tu reglamento, y en ese reglamento se estableció que en casos de extrema excepcionalidad se puede sesionar de manera remota. ¿Por qué? Porque no puede el Poder Legislativo no funcionar. Listo. Y la legislatura de la ciudad estableció la posibilidad de sesiones remotas, y no solo la de la ciudad, otras. ¿Está? Profesor, de todas maneras, ¿eso está supeditado a un control superior o no? Ya una vez que se determinó así, ya se queda así, lo determinan ustedes. ¿Qué sería lo justiciable a mi criterio, y esto es opinable? Por supuesto, si mañana la legislatura de la ciudad no garantiza, por ejemplo, que todos los bloques o que todos los legisladores puedan acceder, mañana yo como legislador voy e impugno esa sesión remota. ¿Pero por qué? ¿Por remota? No, por no haberme garantizado la posibilidad de participar en la misma. ¿Está? Pero no por remota, sino por no haber garantizado los recaudos mínimos que un órgano legislativo debe tener. Esto es libertad de palabra, posibilidad de participación, votar, que lo que votás se refleje en el resultado, o sea, garantía del resultado, cuestiones básicas. Pero no es que voy a impugnar por remoto, voy a impugnar de igual manera que si no me dejan entrar al recinto en una física. En una física no me dejan entrar al recinto, me impiden por la fuerza entrar a un recinto y claramente voy a decir, se está violando la idea de democracia deliberativa. Pero ahí no pasa por si es física o no es física. No me dejaron entrar. ¿Entienden la figura? Les repito, esto es discutible. ¿Por qué les pasé el dictamen del procurador? Que seguramente no va a ser exactamente lo que resuelva la Corte. Ojo, queda mucho por discutir. La Corte creo que irá por otros lados. Pero es interesante el tema de la utilización del 322 y el tema de la causa contenciosa, sí o no, como para discutirlo, nada más. ¿Está? Bueno, ¿algo más en esto? ¿En sesiones? Porque esto me da pie a otro tema que es muy importante también, que son las prerrogativas. Terminamos las prerrogativas y nos tomamos un pequeño recreo, discutimos algo, nos tomamos un recreo y después vamos al procedimiento de formación y sanción de leyes, ¿está? Que me interesa también como otro tema central para que veamos. ¿Algún comentario o duda más? Espérame un segundo que tengo algún mensaje. No, no tengo un mensaje. Se eliminó. Bueno. ¿Algún tema más? ¿Comentarios? ¿Algo? ¿Gente? No creo, una cosa. Profe. Escucho, ¿eh? Yo escucho. Sí, creo que, igual me parece que lo que se buscaba es una certeza más política quizás que jurídica, en el sentido de que la primera impugnación seguramente que aparecerá luego de dictar una ley que va a afectar a poderes económicos, iba a ser el de procedimiento legislativo. Lo que se buscaba, me parece, es una certeza en el sentido de eliminar esa posibilidad, por lo menos primera, de impugnación de la ley por inconstitucional por el procedimiento, más allá que yo supongo que es lo que se buscó, la intención concreta, digamos. Mira, respeto mucho a la abogada que hizo eso, que es Graciana Peñafort.
y me parece una de las constitucionalistas y penalistas más importantes que tiene el país. Ese escrito me parece muy malo, pero con humildad, ojo, yo no soy nadie, me parece espectacularmente flojo, justamente para una persona que tiene una formación tremenda, tremenda. A mí me pareció flojo por todo, o sea, flojísimo, porque justamente creo que va a lograr el efecto exactamente contrario. De hecho, no está funcionando el Congreso. Acá vos sos un poder del Estado, vas y funcionás, y después que te impugnen, si te pueden impugnar por este argumento, si garantizaste todo esto, seguro no prospera. De esta manera, esto está supeditado a que otro poder decida resolver algo que le planteaste. Es algo loco, llevarle la pelota al otro y decirle, bueno, quiero jugar, pero tenés vos la pelota, decidí cuándo me la das. ¿Cómo? No sé, no lo termino de entender desde ningún aspecto, desde el constitucional menos que menos. Lo otro, bueno, son opiniones. Desde el constitucional no lo entiendo. Y espero en serio, por la salubridad institucional de la República, que la Corte sea elegante y le dé una salida no tan terminante como la del procurador, que creo que es lo que está correcto. Pero esperemos que no. Esperemos que le dé una salida elegante y que en un obiter le diga, bueno, podés hacerlo. Pero es tan obvio que lo puede hacer, que la verdad que no termino de entenderlo. Pero es una opinión, les repito, esto es opinable. Lo que sí, estamos en presencia de entender algo. Y esto por ahí me da pie para entrar al tema de las prerrogativas. Después de la Constitución, y yo no encuentro un impedimento en la Constitución, existe una prerrogativa colectiva de cada órgano legislativo, que es la autoorganización, la posibilidad de hacer sus reglamentos. Esto es muy importante. El día de mañana ustedes van a asesorar a diputados, a senadores, o van a ser ustedes senadores o diputados. Y es toda una rama que nos suele dar salida laboral, no tanta, pero alguna salida laboral, que es el derecho legislativo, derecho parlamentario. Y para saber de derecho parlamentario, primero tenemos que conocer la Constitución, pero en segundo término, los reglamentos de la Cámara, del legislador al que estemos asesorando. Esto suele no prestarse demasiada atención a las universidades y después termina siendo un tema interesante para el derecho. Justamente los reglamentos de cada Cámara establecen el funcionamiento de esa Cámara, los recaudos de funcionamiento de esa Cámara, en todas las cuestiones no regladas por la propia Constitución. Manejar eso da un plus al legislador que lo maneja y a los asesores de los legisladores que lo manejan. Entonces, yo les digo, el que mañana trabaje, sea con un concejal, con un legislador provincial o con un legislador nacional, desespérese de manera loca, si quieren, por conseguir el reglamento de ese cuerpo y por manejarlo. Porque esa es una gran llave para después resolver cuestiones político-legislativas, o para impedirlas, para las dos cosas. El reglamento es una potestad de cada Cámara dicta su reglamento. Y el reglamento justamente hace a el conjunto de procedimientos que hacen al funcionamiento de la misma Cámara. ¿Cuánto puedo hablar? Dependerá. ¿Dependerá de qué? Bueno, lo vemos en el reglamento. ¿Cómo hago para pedir la palabra? Lo vemos en el reglamento. ¿Cómo busco que el proyecto de ley que presenté tenga preferencia de tratamiento hoy? Veo cómo dice el reglamento. ¿Qué es esto del giro de los proyectos a comisión? Veo lo que dice el reglamento. Y voy a darme cuenta que el giro de un proyecto es justamente, por ejemplo, el caminito que tiene que hacer un proyecto de ley dentro de las comisiones de asesoramiento permanente de cada Cámara antes de llegar al recinto. ¿Puedo un proyecto de ley llevarlo al recinto sin que antes haya sido dictaminado en comisión? En reglas generales no, pero hay algo que se llama las tablas o el tratamiento sobre tabla. ¿Qué es? Leo el reglamento. Y así una serie de institutos del derecho legislativo o del derecho parlamentario que nos abren todo otro mundo. La idea de esta clase es dar una pequeña introducción, por supuesto, y no profundizar en esto, porque esto puede ser incluso un taller o una materia específica. Pero lo que les quiero mostrar es que ahí hay un mundo técnico-jurídico de funcionamiento
que es necesario que si te desempeñas en esa área, manejes a los efectos de llegar a buen puerto como legislador o como asesor del legislador. En este esquema, les repito, cada Cámara hace su propio reglamento y en esta cuestión es señora absoluta del mismo. Ahora, de acuerdo al estado actual de las cuestiones justiciables, ¿algún elemento podrá ser controlado del reglamento? Yo entiendo que de manera restrictiva y siempre que ese elemento lesione algún derecho y sea entendido como violador de los principios básicos de la idea de deliberación legislativa. Si no se dan estos dos supuestos, no creo que ningún juez tenga la temeridad de plantear la inconstitucionalidad del reglamento de cualquiera de las cámaras. Esto es una como les dije, prerrogativa colectiva. Otra de las prerrogativas colectivas es la prerrogativa disciplinaria. Acá les pido, si me pueden acompañar, al artículo 66. El artículo 66, si lo tienen a mano, lo leemos, ¿les parece? Dice, cada Cámara hará su reglamento y podrá, con 2/3 de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirlo de su seno. Pero bastará la mayoría de 1 sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieran de sus cargos. Acá tenemos la prerrogativa colectiva de autoorganizarse, hacer su reglamento, y también una potestad disciplinaria. La Cámara tiene la posibilidad de remover o sancionar disciplinariamente a sus propios miembros. Y acá voy a hacer un paréntesis de un instituto que todavía no estudiamos, que es el del juicio político. Los diputados y los senadores se remueven por el procedimiento de este artículo 66, no por un juicio político en donde participan diputados y senadores. ¿Se entiende? Los diputados pueden remover a los diputados y los senadores pueden remover a los senadores en base a lo que establece este artículo 66. Esta potestad disciplinaria es bastante extrema y es bastante amplia también. Y se encuentra reglamentado en los reglamentos de cada una de las cámaras. Vamos a otra prerrogativa colectiva. Está en el artículo 64. Cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. Ninguna de ellas entrará en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros, pero un número menor podrá compeler a los miembros ausentes a que concurran a las sesiones en los términos y bajo las penas que cada Cámara establecerá. Vamos al principio. Cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. Este es un artículo que ha traído enormes dolores de cabeza y es muy problemático. Voy a tratar de ser breve. Actualmente, la materia electoral en nuestro país está organizada de dos formas distintas. En cuanto a la cuestión administrativa y, si se quiere, de recursos, existe una dirección nacional con competencia electoral, una dirección electoral, y esa dirección nacional depende del Ministerio del Interior, que es el ministerio político por excelencia. ¿Qué hace esa Dirección Nacional Electoral? La DNE. Esa dirección establece los recursos físico-materiales y organizativos de los actos eleccionarios cada vez que hay una elección de una autoridad nacional en todo el país. Y eso depende del Ejecutivo. Pero también existe otra autoridad electoral que es judicial y que depende de un órgano jurisdiccional, o sea, de un órgano que forma parte del Poder Judicial, que se llama Cámara Nacional Electoral. La Cámara Nacional Electoral es, sin contar la Corte Suprema,
la autoridad judicial máxima en materia electoral. Y de esta Cámara Nacional Electoral dependen los jueces federales con asiento en las provincias con competencia electoral. ¿Y de qué se encarga esta otra pata organizativa de la temática electoral? Justamente de aprobar las listas de candidatos, de evaluar si los candidatos cumplen con los requisitos que establece la Constitución y el Código Nacional Electoral y otras cuestiones. Son quienes después hacen el recuento definitivo y son quienes después, la justicia electoral, es decir, la Cámara Nacional Electoral y los jueces que le dependen, son quienes después establecen los certificados de las elecciones, o sea, dan fe del resultado y convalidan las elecciones realizadas a cada uno de los sujetos elegidos. Esta doble organización establece algo muy claro, porque producida una elección y siendo elegido una persona producto de esa elección, va a haber un juez con competencia electoral que establezca un certificado del resultado de esa elección y de los derechos que le asisten a ese sujeto en ser para lo que fue elegido. ¿Queda claro? El punto acá es cómo hacemos coincidir esto con el tema del artículo 64, en donde dice cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. Porque ¿qué pasaría si de repente la justicia electoral consagra a fulano de tal diputado electo, pero después la Cámara de Diputados le rechaza el título? Bueno, cuestiones así pasaron en dos precedentes muy recientes en términos históricos. El presidente Bussi y el presidente Patti. En ambos, personas acusadas y luego condenadas por graves violaciones a los derechos humanos, en ambos casos todavía no tenían condena a estos dos sujetos, y la Cámara le rechazó la posibilidad de ser elegidos diputados, pese a que el pueblo los había votado. O sea, entendamos, cada uno de estos sujetos se presentó por un partido político, fue a la justicia electoral le oficializó la lista, se presentó a elecciones, consiguió los votos, la justicia electoral le dijo, conseguiste los votos, fuiste elegido, fueron con esos títulos de que fueron elegidos al Congreso, a la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados le dijo no. Aduciendo qué razón, vamos al 66, porque en ambos casos adujo la Cámara de Diputados que existía una incapacidad moral en atención a la acusación, porque en ese momento todavía era acusación, de graves violaciones a los derechos humanos. O sea que, fíjense que en los dos casos, la Cámara de Diputados le impide el ingreso a las personas elegidas, haciendo un juego entre el 64 y el 66. O sea, soy juez de los títulos derechos de mis miembros y después evalúo la capacidad moral o física. La Corte se tomó su tiempo para resolver. En general, el juez electoral de primera instancia que intervino en el fallo Bussi y después la Cámara Electoral trajeron un viejo amigo, que es la cuestión política no justiciable, bajo el argumento de lo que hace la Cámara de Diputados en cuanto a su organización y la aceptación de los títulos de sus miembros, es una cuestión política no justiciable, no me meto. Y la Corte, ya en el año 2007, dijo, no, momentito, esta no es una cuestión política no justiciable. Acá está en juego el derecho electoral de los votantes que votaron a estos sujetos. Acá está en juego el derecho del sujeto al cargo por el que fue elegido. Esto no es una cuestión política no justiciable. Resuelva. Esto fue y vino varias veces, porque los tribunales de primera instancia no tenían ganas de resolver, fundamentalmente para no resolver en contra de lo que había resuelto la Cámara de Diputados. Entonces los tribunales de primera instancia establecieron que ya era una cuestión abstracta, porque en el caso Bussi había asumido su reemplazo. Cuando esto vuelve a llegar a la Corte, efectivamente, el mandato de Bussi había terminado y nunca había logrado asumir. O sea, habían pasado los 4 años.
Pero la Corte igual, en el fallo Bussi, si bien declaró abstracta la cuestión, dijo como cuestión de óbiter, como una cuestión accesoria, cuidado. Acá estamos en presencia de una temática relacionada con la voluntad popular. Y la Cámara de Diputados no puede hacer lo que quiera, so pretexto de analizar el título de sus miembros. Si vos no estableciste un requisito previo que invalide a un sospechoso de violación de derechos humanos ser candidato, no podés después, a posteriori, en un juicio posterior como Cámara, rechazar esa cuestión. Máxime cuando ese sujeto atravesó el principal control de idoneidad que tiene las democracias, que es el voto ciudadano. Con esto, la Corte no reincorpora a Bussi, porque el mandato de Bussi había terminado, ya no había dónde reincorporarlo, pero establece una clara señal de no podés mezclar dos artículos y dos causales distintas. El 66 te permite remover si hay una incapacidad moral sobreviniente. Y el análisis del título no te permite hacer análisis genéricos. Te obliga a analizar si el certificado del juez es un certificado válido, no más. Porque en las elecciones populares, el único que tiene autoridad suficiente para analizar la idoneidad de los candidatos es el pueblo cuando vota. Si lo dejaste presentar como candidato. Este presidente Bussi, que no tuvo consecuencias prácticas, sí lo tuvo en el caso Patti. Porque en el caso Patti, la Cámara de Diputados resuelve de la misma manera y ahí la Corte lo obliga a la Cámara, que fue un escándalo esto, a reincorporar a Patti. Lo que hace la Corte es lo reincorpora, no le toma juramento y después lo vuelve a remover por un hecho sobreviniente. La cuestión es que en la práctica Patti tampoco fue diputado en ese momento. Pero el fallo de la Corte por lo menos nos marcó algunas cuestiones. La idea del análisis del título de los miembros es una idea de control bastante acotado, relacionado básicamente con si el certificado en cuanto a las elecciones lo emitió quien debía y se cumplía con esos recaudos. Porque los recaudos previos para ser elegido los tiene que analizar la justicia electoral que le permite participar de las elecciones. ¿Está? Entonces, este punto nos ha generado, sí, un cambio de doctrina en el 2007, del 2007 a la fecha, en algo que hasta antes sí se usaba de forma tal vez exagerada la idea de cuestión política no justiciable. ¿Alguna duda en relación a esto? Pues paso a otro tema. Acá hay dos fallos importantes. El más importante es Bussi, que es la última sentencia de Corte en el fallo Bussi. ¿Comentarios? Profesor, entonces digamos que el problema en cuestión fue por el tema de la Cámara Electoral que no pudo controlar la cuestión de precedente. No Sí hubiese que lo pasado todo. controló. Sí que la controló. A ver, la Cámara Electoral, a vos te puede gustar o no gustar una persona. Si hay una ley que te permite presentarte, ¿por qué le vas a decir que no se presente? Claro. Básicamente, no había nada que invalide a estos sujetos de ser candidatos. Nada. Y entonces, ¿porque me cae mal? No, Claro. estableció una norma jurídica que va a regir de acá para adelante, estableciendo determinados recaudos. Por ejemplo, condenados por crímenes de lesa humanidad no pueden ser candidatos. Después vamos a discutir otra cosa. Vamos a discutir si vos legalmente podés establecer más requisitos que los que establece la propia Constitución. Pero eso es otra discusión. Acá no había ni siquiera un sostén legal que impedía la presentación de estos sujetos. De hecho, fueron oficializados. ¿Sí? Fueron oficializados en las listas. Pero no en esa elección. Habían sido oficializados incluso cuando eran aliados de muchos de los que después los cuestionaban. Porque muchas veces fueron aliados de los que después lo cuestionaban. Entonces, no era la primera elección a la que se presentaban ninguno de los dos sujetos. Lo que está diciendo la Corte es, momentito, si vos sometiste a escrutinio popular, respetá la elección popular y no utilices artimañas posteriores para invalidar un resultado popular porque no te gustó. Eso es un punto.
¿Cómo lo resolvés? ¿Y cómo lo resolvió el Poder Legislativo? Estableció nuevos recaudos legales en el Código Nacional Electoral. Y si ustedes hoy van al Código Nacional Electoral, hoy no se podría presentar un Bussi y un Patti. Pero eso se hizo después, no antes. ¿Está claro? Bárbaro, entendí. Sí, sí, ¿Se entiende el entendí. punto? A ver, Sí. y acá no estamos hablando de simpatías o antipatías. Algo grandioso del derecho constitucional liberal es esto. La regla no tiene que tener nombre y apellido. La regla tiene que ser una regla y de eso se trata la idea de garantía, incluso a favor de la gente que más te disgusta. Este es el punto. Y la Corte, estoy hablando de Zaffaroni y de Lorenzetti, tienen que leer el fallo, ¿eh? La Corte dijo más o menos esto. Dijo, cuidadito, no hagamos leyes a medida. Si las reglas de juego eran estas, hay que respetar las reglas de juego. Y si no te gustan, cambialas, pero de acá para adelante, no de acá para atrás. ¿Está? ¿Está bien? Profesor, posterior a esto, entonces, no hubo una ley que lo limite, pero sí hubo un cambio en el reglamento No, hubo un cambio en el Código ¿no? Nacional Electoral. Fíjense, después evaluemos ahora en el recreo, van al Código Nacional Electoral y es el Código Nacional Electoral el que establece otros recaudos a los efectos de presentarte como candidato. Que ahí viene otra pregunta que nos deberíamos hacer. ¿Es susceptible de agregarse nuevos recaudos para ser candidato si no están establecidos constitucionalmente? Es otra pregunta, no tengo la respuesta. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero es otra pregunta ya. Pero por lo menos había un impedimento legal. Hay un impedimento legal de acá en más. ¿Está claro? Que no existía antes, que no existía cuando estas dos personas fueron elegidas. ¿Alguna duda en general? ¿Alguna duda? 2007 me dijo usted. Ya te lo busco, fíjense, precedente Bussi. Son 3 votos de 2011. ¿Eh? Dame un segundo. Fallo Del Bussi. 2011, ¿no es? No. El fallo de Bussi es 2007. ¿Está? Espérenme un segundo, se los paso ahora. ¿Está bien? Espérenme un segundito. Acá está el fallo, se los mando de Saig. Les mando el link. Es muy interesante este fallo por toda esta idea de voluntad popular y el alcance del concepto de control. Espérenme un segundo, ¿dónde podemos mandar? Acá, en mostrar conversación, ¿no? Bueno, acá les mando el link. Ese es un link posible. Ahí está en cientos de páginas, ¿eh? Pero este es el fallo, ¿está? Este es el fallo. ¿Sí? Ahí se los mandé. Suprema Corte de Justicia, Bussi Antonio contra Estado Nacional, Congreso, Cámara de Diputados, Incorporación. ¿Está? Después, de ahí chequéenlo y bájenlo. ¿Sí? Después veo si lo puedo subir al material. ¿Está? Profesor, una pregunta aparte, nada que ver con esto. Que no me acuerdo. ¿Patti había sido intendente de Escobar antes o después? No. Antes. Antes. Porque después de todo esto terminó preso Patti. Condenado, primero acusado y después condenado por violación a los derechos humanos. Listo, gracias. ¿Está bien? Antes del recreo, primero me esperan un segundo, pero no se vayan, porque si no conecto esto me quedo sin pilas, sin baterías. Pilas. Bueno, les chavo la edad ahí. Espérenme un segundo, por favor. Ahí estamos. Chicos, ¿alguien ve el chat? Porque yo no veo, me figura como que está desactivado. Está el chat, yo lo veo, ¿eh? Tenés que activarlo en la barra. Sí, lo veo. Me están escribiendo. Lo veo. Alguien me escribió incluso. Se escucha, qué bien que está todo, qué bueno todo positivo, ¿eh? Profe, Bueno, sí. ¿puedo hacer un comentario capaz que enriquecedor con respecto al trabajo de la Cámara? Bueno, ¿vos trabajás en la Cámara? Sí, trabajo en la Cámara de Diputados, soy jefa de comisión. Qué buenísimo. ¿Podés contarnos todo lo que quieras? Sí, si quiere le cuento, pero lo que iba y quería compartir, porque me pasó, la Cámara ofrece una diplomatura en gestión parlamentaria
Yo la realicé antes de decidir comenzar con la carrera de Derecho, y todos los compañeros que tuve, que ya eran abogados recibidos o profesionales de ciencias políticas, recalcaban esto que usted dijo de la falta de conocimiento en cuanto al sistema legislativo por parte de las carreras. Entonces, si el día de mañana a alguien le gustara interesarse, no hace falta estar recibido o no, la Cámara de Diputados brinda un En el curso ECAP, en gestión ¿no? parlamentaria, en el ICAP, así es. En el ECAP. Yo fui docente de esa diplomatura la primer corte y después me echaron. Yo hace 2 años lo hice más o menos. No, yo hace mucho lo hice. Es muy bueno lo que estás diciendo, en serio. Es algo A ver, importante, me parece, porque... es una salida. Por supuesto que no litigás en esto. Esto no te da la posibilidad del divorcio, pero es un nicho de desarrollo profesional que estamos abandonando los abogados. Los politólogos nos están ahí metiendo baza, ¿no? No sé, ¿tu opinión cuál es? No, sí, había muchos más politólogos que abogados. La verdad que, bueno, yo no me puedo quejar. Yo lo hice porque, a ver, es a lo que me dedico, es a lo que trabajo, y me parece súper enriquecedor. Es muy amplio el trabajo legislativo, muy amplio. Uno a veces lo ve por la tele y parece demasiado sencillo, Y es muy pero para injusto, que... ¿no? Es muy Sí. injusto que te evalúen por un par que se duermen en las sesiones cuando el trabajo está en otro lado, claramente. ¿no? Yo me he quedado corriendo hasta las 5 de la mañana para llegar a sacar una orden del día para que a las corridas se trate. Entonces, hay un trabajo interno que no lo hacen a veces los diputados, lo hacemos nosotros, los empleados administrativos, y que hay una falta de conocimiento terrible, desde hacer un dictamen, citar a las reuniones. Muchas veces, yo por lo menos estaba en legislación general, ahora soy jefa de discapacidad. Es más, empecé abogacía porque para ser en su momento jefa de legislación general, que tiene que ver con toda la modificación del código, mis jefes, que hoy son amigos, muchas veces aconsejaban a los propios diputados en guarda porque este proyecto se puede prestar a la inconstitucionalidad. Que dicho y hecho, nos pasó con aborto en su momento. Nosotros sabíamos que si ese proyecto se aprobaba, era muy probable que fuera declarado inconstitucional porque iba en contra de un montón de normas. Pero bueno, sería muy lindo que si el día de mañana pueden llegar a hacer esta diplomatura, es gratuita. No, pero ¿sabés qué? Avanzá un poco más. Fíjate, podés averiguar en el ICAP y pasarles el dato a tus compañeros. ¿eh? Sí, obviamente, no tengo ningún problema. No Eso tengo es ningún interesante. problema. Es muy interesante. Bueno, buenísimo aporte. Igual ahora nos vas a ayudar en el procedimiento de formación y sanción de las leyes. Después del recreo vemos eso. Y si te parece, lo trabajamos. Y vemos, Sí, no tengo ningún problema. vemos qué es el boletín de asuntos centrados, vemos qué es votar preferencia, etcétera, Perfecto. etcétera. ¿Eh? Perfecto. ¿Bien? Bueno. Estamos con entonces las prerrogativas colectivas de la Cámara, que es la autoorganización, el ser juez de sus miembros, la posibilidad, la potestad disciplinaria al punto de poder remover por incapacidad física o moral sobreviniente a sus propios legisladores en cada Cámara. Por supuesto que en algún punto esto es una especie de juicio político y está claro que hay, si bien goza de esta calidad de juicio político, no del juicio político que estudiamos en la Constitución, pero es un juicio político, debe tener garantías básicas, aunque no sea un proceso penal. Garantías básicas deben respetarse. Derecho de defensa, saber de qué se lo acusa, posibilidad de ser oído, posibilidad de producir pruebas, decisión razonada del órgano que lo va a remover. ¿Sí? Por más político que sea, estos elementos básicos, aún en el procedimiento de remoción del 66 de la Constitución, tienen que estar presentes. Y después hay dos tipos de prerrogativas que se denominan individuales, que son justamente las prerrogativas de inmunidad de opinión y la denominada inmunidad de arresto. Voy a leer los artículos. Estas están regladas en el artículo 68, en el artículo 69 y en el artículo 70.
En el artículo 68 leemos: ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador. ¿Qué significa esto? Esto significa una enorme protección, una superprotección a la libertad de expresión de los legisladores. Esto significa que el legislador va a tener un resguardo en cuanto a su libertad de expresión durante el mandato, pero que excede al mandato por los dichos durante su mandato. Y acá es una verdadera inmunidad. ¿Está? Y la interpretación, la Corte la ha hecho cada vez más amplia, el Poder Judicial cada vez más amplia, al punto tal de que si entiende que la manifestación del legislador o la legisladora tiene algún grado de conexión con su actividad política, ya está protegida por este tipo de inmunidad. ¿Sí? Entonces, si alguien quiere querellar a un legislador por sus dichos, va a encontrarse seguramente con un juez que le diga: no hay causa o hay inmunidad, por lo tanto, no sigo el proceso. Distinto es lo que regula el artículo 69 y 70, distinto en cuanto a sus alcances. Porque acá estamos en presencia de otro tipo de inmunidad, que es la inmunidad de arresto. Y esto no me da una inmunidad de proceso. Voy a leer los dos artículos y después los voy a especificar. El 69 dice: ningún senador o diputado desde el día de su elección hasta el de su cese puede ser arrestado, excepto el caso de ser sorprendido infragante en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante u otra aflictiva, de lo que se dará cuenta la Cámara respectiva con el informe sumario del hecho. Artículo 70. Cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador o diputado, examinando el mérito del sumario en juicio público, podrá cada Cámara, con 2/3 de votos, suspender en sus funciones al acusado y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento. A ver. Este tipo de inmunidad de proceso fue reglamentado por una ley allá por el año 2001, y esa ley es la número 25.320. Ahora les paso un texto con esto explicado. Esta ley lo que establece claramente es que esta inmunidad de arresto no es sinónimo de inmunidad de proceso. Es decir, cualquier legislador puede ser investigado e incluso puede ser condenado. Lo que no va a poder ser es detenido sin que previamente, mediante este procedimiento, la propia Cámara le saque esos fueros en cuanto al arresto. ¿Está? En algún momento, estoy hablando del año 2001, se entendía que la inmunidad, o por lo menos así era leído públicamente, que esta inmunidad le daba al legislador una especie de vía libre o de no responsabilidad frente a la justicia. Y del juego del 69 y el 70 y de lo que dice la ley reglamentaria, queda claro que ningún legislador acusado de cometer un delito queda indemne, queda exento de la actividad jurisdiccional, de la actividad de los jueces. Lo que no van a poder los jueces, sin el conforme de cada Cámara, es restringir la libertad física o ambulatoria de esos legisladores. ¿Está? ¿Está claro esto? ¿Queda claro? Les paso otro texto en relación a esto. ¿Están ahí? ¿Quedó alguien o no? Hola. Sí, profe. Sí, profe. ¿Estamos? Estamos. Bueno, a ver, les voy a pasar un texto que sale de la propia Cámara de Diputados, en donde un tratadista efectúa un desarrollo en relación a esto, a las inmunidades de opinión y su alcance extremo, y a la inmunidad de arresto y su alcance acotado. ¿Está bien? Ya se los paso. Y antes del recreo quiero introducir un tema más brevemente. Esta idea de las mayorías y la idea de la iniciativa legislativa, para así después del recreo entrar al procedimiento de formación y sanción de leyes. Primer punto. Nuestra Constitución establece
creo que esto ya lo dijimos cuando vimos mecanismos de democracia semidirecta, que iniciativa legislativa solo tienen los diputados en la Cámara de Diputados, los senadores en la Cámara de Senadores y el Poder Ejecutivo en ambas cámaras. Si bien sabemos que existe un instituto de iniciativa popular legislativa que es en cabeza del pueblo, luego del mecanismo en cuestión, y en la Cámara de Diputados esa iniciativa. ¿Qué es la iniciativa legislativa? La posibilidad justamente de presentar proyectos de ley y que esos proyectos de ley adquieran estado parlamentario o estado legislativo, es decir, que inicien el conjunto de pasos que conforman el procedimiento legislativo, que eso lo vamos a ver, por lo menos en términos gruesos, después del recreo. Eso en cuanto a la iniciativa legislativa. En cuanto a las mayorías, la Constitución establece una regla general. La regla general es que los proyectos de ley, las leyes se votan con simple mayoría o mayoría simple, siempre que no especifique la Constitución una mayoría especial. Ya sabemos que hay una figura que se llama quórum, si no se las vuelvo a leer. El artículo 64, en su segunda oración, dice: ninguna de ellas, habla de las dos cámaras, entrará en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros, pero un número menor podrá compeler a los miembros ausentes. La mayoría absoluta de sus miembros significa que para que el órgano deliberativo empiece a funcionar, tiene que tener sentado o tiene que tener presente más de la mitad de sus miembros. Y ese es el quórum de inicio de la sesión. La sesión va a iniciar solamente cuando haya quórum. Y quórum significa que estén presentes más de la mitad de los miembros. Cuando hablamos de sesiones presenciales, hablamos de votar con la cola. Se dice así, votar con la cola sin dar quórum. ¿Por qué? Porque a partir de ahí puede empezar a tomar decisiones el órgano que obliguen al órgano. Ya ahí deja de ser un conjunto de legisladores. Ya ahí pasa a ser la Cámara de Diputados, pasa a ser la Cámara de Senadores, funcionando de manera válida. Cuando hablamos de mayoría simple o simple mayoría, en general nos referimos a más de la mitad de los presentes siempre que haya quórum. Esa es la simple mayoría. La simple mayoría es más de la mitad de los que están presentes, siempre que los presentes tengan quórum de funcionamiento, quórum de votación. ¿Está? Esta es la regla general para aprobar leyes. Esta es la regla general. Si nosotros recordamos lo que dice el 75, inciso 24, ahí vamos a ver que los tratados de integración con potencias que no son de Iberoamérica, de Latinoamérica, requieren dos tipos de leyes. Una, aprobada, dice, con la mayoría absoluta de los presentes. Es otra forma de denominar la mayoría simple. Por eso a veces la Constitución es tramposa, porque utiliza términos parecidos para nombrar lo mismo. Entonces, mayoría simple y mayoría absoluta de los presentes es lo mismo. Y esto significa, habiendo quórum, más de la mitad. Con eso apruebo las leyes, que no tengan una mayoría específica detallada. Si ustedes van, creo que es el 77, esperan, en el 77, el segundo párrafo del 77 dice: los proyectos de ley que modifiquen el régimen electoral y de partidos políticos deberán ser aprobados por mayoría absoluta del total de los miembros de las cámaras. Esto significa otro tipo de mayoría. Cuando habla de mayoría absoluta a secas o mayoría absoluta de la totalidad de los miembros, se está refiriendo a esto otro. ¿Y qué significa mayoría absoluta? Que vos, para aprobar ese proyecto de ley, no te basta que voten más de la mitad de los presentes y ya. Tienen que votar ese proyecto de ley más de la mitad de la totalidad de los miembros. O sea, en una cámara de 60, vos necesitas 31 votos. Voy de vuelta a mayoría simple. En una ley que requiere mayoría simple, en una cámara de 60, yo junté 31. Ya puedo empezar a funcionar. Con que 16 voten el proyecto de ley, si es de mayoría simple, yo ya tengo la ley sancionada.
Porque mayoría simple es más de la mitad de los presentes. Tengo quórum justo, 31, votaron 16, sancioné la ley. Si la ley dice que debe ser votada, si la Constitución dice que la ley debe ser votada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros, me obliga a que tenga 31 votos. Si tengo sentados 31, necesito que me voten todos. ¿Ah? Si tengo sentados 40, necesito que me voten 31. Fíjense cómo es este juego. La mayoría simple, si senté los 60, es 31, que es lo mismo que la mayoría absoluta. ¿Me entienden? O sea, que muchas veces cuando se busca mayoría simple para aprobar una ley, tiene mucho que ver cuánta gente está sentada. Y a veces vos negociás con la oposición que te den quórum, pero que no se sienten todos. Porque si se sientan todos, por ahí vos no llegás a más de la mitad. Entonces por ahí vos necesitas a veces que tener el quórum, pero evitar que el legislador vaya, porque en cuanto el legislador va, te aumenta la mayoría simple. La mayoría simple es una mayoría relativa a la cantidad de miembros que estén presentes. La mayoría absoluta siempre es más de la mitad de todos. Estén sentados los que estén. Lo mismo con 2/3. 2/3 de los presentes es los presentes con quórum, cuento 2/3. 2/3 de la totalidad de los miembros es 2/3 de todos. ¿Está claro esto en cuanto a las mayorías? ¿Está claro? ¿Me escucha? Está claro. Sí, Me sí. dice Nati Mayor. Hola, profe. Sí, todo ¿Me claro. escucha? ¿Sí? Profe, le quería hacer, ¿puede dar un ejemplo en números? A mí me queda más claro en números, el de mayoría absoluta. Sí. A ver, por ejemplo, fíjate que vos buscás este tipo de mayorías con temas que te resultan sensibles. Y esto es una cuestión de política constitucional. El constituyente dijo, ojo, el régimen electoral y de partidos políticos es algo grosso, porque son las reglas de juego con las cuales vamos a elegir nuestros gobernantes. Y esto requiere un consenso mayor que otras leyes. Y entonces ahí te dice, para modificar el régimen electoral o de partidos políticos, necesitamos mayoría absoluta del total de los miembros de las cámaras. La Cámara de Senadores son 72 miembros. ¿Ok? ¿Está bien? Sí, sí. ¿Con qué quórum empieza a funcionar la Cámara de Senadores? Con más de la mitad. Si la mitad de 72 es 36, con 37 ya la Cámara de Senadores entró en sesión. Ahora, ponele que yo necesite votar una ley que requiere mayoría absoluta de la totalidad de los miembros. Haya sentado los que haya sentado, yo necesito siempre 37 votos, en senadores que son 72. ¿Está? Sí. La mayoría absoluta de la totalidad de los miembros es un número en relación a la totalidad de los miembros de la Cámara. Si la Cámara de Diputados es 257, yo tengo que 129 es la mayoría absoluta. Entonces, una ley que requiere la mayoría absoluta va a requerir siempre 129. Siente los que siente. ¿Está claro esto? A diferencia de esto, la mayoría simple es una mayoría relativa a los que efectivamente están presentes. Si solo están presentes el quórum justo, 37, con 19 votos de mayoría simple, aprueba una ley en el Senado. Ahora, si hay 40, la mayoría simple pasa a ser 21. Si hay 50, pasa a ser 26. Si hay 60, pasa a ser 31. Y si se sentaron los 72, la mayoría simple es igual que la mayoría absoluta, 37. ¿Por qué? Porque la mayoría simple depende de cuántos están presentes. La mayoría simple es más de la mitad de los presentes. La mayoría absoluta es, estén presentes los que estén presentes, necesitas por lo menos 37 votos. ¿Está claro esto?
Una consulta, profe. Sí. Sí, profe. En mayoría simple, si un diputado se sentara, diera quórum, participa del debate y después se levanta al momento de la votación, ¿ya deja de contar en esa mayoría simple? Deja de contar en el quórum. No importa en la mayoría, deja de contar en el quórum. Ajá, pero al Lo momento primero que tiene que importar al momento de la votación es que haya quórum. Tal cual. Porque se puede levantar la sesión por falta de quórum. Ah, ok. La mayoría simple se cuenta al momento de la votación y en relación al quórum del momento de la votación. O sea, de los que están en el momento de la votación. En el momento de la votación. Perfecto. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, sí. Profesor, ¿Alguna otra duda? me comprometo a buscarles a mis compañeros un video donde la diputada Camaño, que juega mucho con el reglamento de la Cámara, no me acuerdo ahora en qué sesión era. Y que lo conoce tremendamente. Se levantaba para no dar quórum. Cuando veía que no había quórum, se sentaba en la banca. Cuando veía que había quórum, se levantaba de la banca. Jugaba con el quórum constantemente para lo que significa, para no llegar al quórum para que se tratara la ley que estaban tratando. Pero se los voy a tratar de buscarlo y compartírselos. Debe estar subido a YouTube porque las sesiones se suben en YouTube. Pero para que vean esto del juego del quórum, cómo la diputada Camaño se sentaba y se paraba modificando la cantidad de diputados que había presentes para ver si se daba comienzo o no a la sesión. Está claro. Bueno, Profesor, una hay cosa muchos con juegos de estos, respecto por a eso guarda con estos comentarios de tienen que ir siempre, no tienen. A veces vos no votás para que vayan siempre. A veces vos votás para que no den quórum. Y a veces sí votás para que no den quórum. Y a veces el juego del quórum y el no quórum forma parte también del sistema parlamentario. Entonces, Profesor, una pregunta con respecto a eso. ¿No se podría establecer una sanción para los que quieran evitar el quórum? no. ¿Por qué? No, bueno, porque me parece que para poder sesionar y que alguien esté haciendo eso, no creo que esté bien, pero bueno, es una opinión personal. Para mí es parte del juego, o sea, justamente parte del juego es conseguir el quórum para funcionar. Después vos lo podés evaluar y calificar política y moralmente. Sí, claro. Vos podés decidir no votar a los que no quieren dar quórum. Hay que ver quién define su voto por si en el periodo de sesiones anteriores dieron quórum o no, porque si no, pero es rarísimo, yo no conozco a nadie que defina su voto por eso. Pero ponele que sí, que lo podés definir. Ahora, es parte del juego. Muchas veces incluso he escuchado críticas a bloques que han dado quórum justamente diciendo hay complicidad con tal para que esta ley salga, no tendrían que haber dado quórum. Y forma parte de la discusión política también esto. Yo no, a ver, independientemente de la opinión de cada uno, evitaría la crítica tan ligera a los que no dan quórum, no, sino como un posicionamiento político también, del no dar quórum. Sí, a veces el quórum también forma parte de negociaciones posteriores en relación a las agendas legislativas. Te doy quórum en esto, pero si me votás aquello otro. Entonces ya no es solo achacable a quien no da quórum, sino también es achacable a quien tiene la conducción del cuerpo legislativo y no abre la agenda a otras cuestiones. Es todo bastante más complejo acá. Es bastante más complejo. Creo, ¿eh? No sé. La compañera que trabaja en el Poder Legislativo por ahí tiene otra posición. No la tiene. Bueno, acá alguien tiene razón. ¿La falta de quórum no frena el proceso deliberativo? Sí, el proceso deliberativo dentro del órgano legislativo. Ahora, mi opinión es que el proceso deliberativo no es solo dentro del cuerpo legislativo. Por ahí una falta de quórum genera una deliberación colectiva y ciudadana que permite llegar a discutir leyes de forma más informada por parte del resto de la ciudadanía. O sea, el que hizo este planteo me parece muy inteligente y a priori le diría sí, frena el proceso deliberativo. Y a veces no sé. A veces por ahí una falta de quórum hoy permite instalar un tema para que en sesiones posteriores llegue ese tema con la opinión pública más activa, más con nervio, con mayor grado de capilaridad en relación a la cuestión.
Y por ahí si daban quórum, eso pasaba entre gallo y medianoche y la opinión pública ni se enteraba. Y entonces nos interesó mucho la deliberación dentro del recinto, pero nos importó un bledo la deliberación ciudadana, que en definitiva es la que más nos interesa. Entonces no sé si siempre el quórum es una herramienta para impedir la deliberación. No sé si siempre. Digo, habrá que analizar cada caso. ¿Está? Pero esto es opinable, ¿eh? Esto es opinable. Bueno, gente, ¿les parece que nos tomamos un recreíto? Porque la verdad que fue intenso esto. Nos tomamos 20 minutos. A ver, lo someto a votación. ¿Vamos un rato a miel y después hacemos un vivo? ¿O arrancamos con un vivo y cerramos en miel? ¿Qué prefieren? Arrancamos con el vivo. El vivo. El vivo. Sí, después cerramos. Arrancar con el vivo. Sí, el vivo y Me encanta que trabaje. ¿Cómo les gusta que trabaje, no? Qué lindo que son. Bueno, hacemos así. Son 9:03. 9:25 arrancamos con un nuevo vivo. ¿Está bien? Perfecto. Bárbaro. Perfecto, profe. 9:25. Buenísimo. En 20 minutos arrancamos con un vivo. Perfecto, listo. Bueno, Bárbaro. Hasta luego. tenemos la grabación. Gracias, profe.